Para los fanáticos del metal siempre será recordado. Su muerte se produce apenas unas semanas después del concierto de despedida ante 40,000 personas. Y el día de hoy nuestro video no trata sobre el resumen de su vida o de su muerte. Mi intención es hacer un tributo a Ozzy Osbourne, pero esta vez comentando sus mejores álbumes recopilatorios. En 1985 se editó The Other Side of Ozzy Osbourne, publicado el 25 de febrero por el sello Sony. Posteriormente, en 1989, se publicó el recopilatorio Best of Oz, publicado el 1 de marzo también por el sello Sony. El disco contiene canciones de los 4 primeros álbumes como solista de Osbourne. Es un álbum recopilatorio de Ozzy Osbourne, lanzado por CBS en 1990. Es una selección que incluye 10 canciones, extraídas de todos los álbumes en estudio de Ozzy hasta ese momento. También existe Memorias de un Loco del año 2014. Fue editado como una actualización del compilado de Osman Comet, no disponible en el mercado en la actualidad. Es una recopilación de muy buen sonido, pero yo solamente voy a hablar de las 3 que considero las más relevantes o las mejores recopilaciones de Ozzy Osbourne. El primero de ellos es The Essential Ozzy Osbourne, un álbum recopilatorio de Ozzy publicado en el año 2003. Alcanzó el puesto 81 en las listas de éxitos de Estados Unidos y el puesto número 21 en el Reino Unido. Esta es la presentación de los CDs, las imágenes caricaturescas de Ozzy Osbourne, el disco 2, el folleto que contiene una semblanza sobre Ozzy, una lista muy amplia de canciones entre las que se incluye Solución Suicida, las 5 primeras canciones del primer álbum con Randy Rhoads, y finaliza el periodo de Randy con el en vivo Paranoid, que se publicó en el disco Tributo. Esta es una muy buena recopilación, pero por su misma extensión incluye más canciones y algunas pues francamente no están al nivel de las otras. Creo que es algo que vale mucho la pena. Aquí toda la discografía también disponible en aquel tiempo en el que salió este recopilatorio del 2003. Luego te voy a recomendar la caja Prince of Darkness, Príncipe de las Tinieblas. Fue la primera caja que se lanzó de uno de los arquitectos del metal. 4 discos de éxitos, caras B, rarezas, notas y reflexiones hechas por el propio Ozzy, con fotos raras. Le dio mucha jugada a las canciones en vivo. Hasta la número 5 son canciones del primer álbum. El disco 2, como les digo, dio mucha jugada a las canciones en vivo. Por cierto, aquí se pueden encontrar los 2 demos de 2 de sus clásicos, como son I Don't Want to Change the World y Mama I'm Coming Home, que me gustan mucho estos 2 demos. Son 2 demos de estudio, así que están grabados con toda la mano. No son los típicos demos donde el artista graba en su cuarto con una grabadora de mala calidad. No, estos son demos que se hicieron en el estudio. Perry Mason está en vivo, para variar un poco con las otras recopilaciones. Y luego están algunos duetos como es Iron Man, que se publicó en el disco tributo a Black Sabbath. Una de las que me gustan es Psycho Man, de aquel par de canciones que grabó para el álbum Reunión. Les faltó incluir de hecho el otro tema con Black Sabbath. Una curiosidad como es su cover de Stayin' Alive con el hijo de Frank Zappa, y luego está un disco con las canciones a las que le rindió tributo, entre ellas temas de los Beatles, la banda favorita de Ozzy como In My Life, o covers de canciones de John Lennon como solista, y su dueto que llegó al número 1 junto a su hija Kelly Osbourne, la canción Cambios. Vamos a abrirlo para que ustedes lo vean, pero está muy cargado a las canciones en vivo, muchas canciones extras, pero no me atrevería yo a decir que es lo esencial de Ozzy Osbourne, porque se va más por el lado de las canciones en vivo, algunos demos. Más bien es un compilado de todo, éxitos, rarezas, sobre todo muchas canciones en vivo. Pero aquí está la leyenda, vean nada más las fotografías. Y otra de las ventajas es que últimamente se puede encontrar a un precio muy accesible. Desde luego, ahora con la muerte de Ozzy, es probable que escasee este box set. Estupenda fotografía con Randy Rhoads. Vean la fuerza de Ozzy, podía cargarlo, levantarlo con un solo brazo. Y en los 90s de hecho baja de peso Ozzy Osbourne y se ve incluso más rejuvenecido. Se ve muy bien Ozzy en comparación a los años 80 desde mi punto de vista, que traía sobrepeso y estaba más clavado en las adicciones, a diferencia de sus años de mayor madurez. Aún así seguía haciendo cosas arriesgadas, cosas un poco intensas,
y le gustaba disfrazarse. Siempre una persona con un humor bastante abierto, muy alegre él. De hecho, nada solemne, que es lo que pudiéramos pensar por el tipo de música y la imagen que da. Pero en realidad Ozzy Osbourne siempre se estaba divirtiendo, como lo podemos ver en las fotografías. Y acá otra fotografía con el gran Randy Rhoads, que deja una marca, una huella indeleble en Ozzy. Ozzy mostró siempre un muy buen gusto para elegir a los guitarristas que lo iban a acompañar. En ese sentido, siempre tuvo un ojo tremendo para encontrar buenos guitarristas. Tal vez esto, a raíz de haber trabajado con Tony Iommi, sabía darse cuenta cuando un guitarrista era diferente y cuando ese guitarrista haría una gran química con él. Vean la belleza de los discos, los diseños, muy bien montados, muy bien hechos. Les recomiendo entonces esta caja de Ozzy Osbourne. Pero la joya de mi colección desde mi punto de vista es el disco de Osman Comet. Pero ojo, que esta edición es la original, es una primera edición porque posteriormente se volvería a reeditar, se quitarían algunos de los temas que aquí aparecen. Excelente sonido desde mi punto de vista y que empieza con 2 canciones de Black Sabbath. De hecho, estas 2 canciones se les puede ver un asterisco porque son previamente no lanzadas. Están grabadas en monaural, es un ensayo que se grabó del grupo. Black Sabbath, War Pigs y luego otro par de temas de los primeros discos. Arranca inmediatamente con Goodbye to Romance y la diferencia del sonido de un demo de los años 70 a una canción grabada en el estudio pues es abismal y se nota inmediatamente y luce muy bien la entrada de Goodbye to Romance, totalmente remasterizada del año 1997, pero muy buena remasterización, al igual que el resto de las canciones. Aquí se incluye el tema con Over the Mountain, la versión de Paranoid, que le ha gustado mucho a Ozzy Osbourne porque también la incluyó en el box set en la versión con Randy Rhoads. Y luego tenemos el tema Shot in the Dark, que es muy difícil de conseguir su versión original remasterizada. Me atrevo a decir que solamente en la reedición del álbum en el que se publicó y en esta recopilación es donde tiene el mejor sonido desde mi punto de vista. Además incluye una versión editada de No More Tears, que creo que es la difundida en el radio. A Just Want You, que el mismo Ozzy Osbourne dice, la gente probablemente esperaba que incluyera Perry Mason, que es un tema mucho más conocido, más popular entre los fans, pero él eligió la que más le gustaba. Esa primera imagen de un joven Ozzy Osbourne entre las primeras canciones que están grabadas en vivo y en monaural. La diferencia sónica pues es muy grande porque Goodbye to Romance se graba en estudio con Randy Rhoads. De hecho, Ozzy se disculpa por no incluir Solución Suicida, pero él dice que prefiere las canciones que pone aquí del primer disco, Crazy Train o Mr. Crowley. Over the Mountain, todavía con Randy Rhoads, al igual que la canción Paranoid, que está en vivo. Bark of the Moon, ya con el tremendo guitarrista Jake E. Lee. Ozzy tenía muy buen gusto para escoger a los guitarristas que lo iban acompañando. Tal vez por haber trabajado con Tony Iommi, se dio cuenta de qué guitarrista sonaba bien, qué guitarrista era el apropiado para acompañarlo. Por eso esa triada de guitarristas. Y el último fue el más definitivo, que es Zakk Wylde. Shot in the Dark, también con Jake E. Lee. Y es raro encontrar Shot in the Dark remasterizada en cualquier recopilatorio de Ozzy porque tuvo problemas con la publicación por los derechos de los autores, de la producción, etcétera, arreglos. Entonces esa canción a día de hoy no se puede encontrar en streaming, es muy difícil, solamente a través de del disco remasterizado y desde luego de esta recopilación que desde mi punto de vista es el lugar donde la puedes encontrar con mejor sonido. No More Tears, una versión editada con Zakk Wylde en la guitarra, Mama I'm Coming Home y I Don't Want to Change the World en vivo, I Just Want You y Back to Earth nos incluyen a medio Black Sabbath, el 50% de Black Sabbath, porque se encuentra Ozzy Osbourne en la voz y además está Geezer Butler en el bajo, con la aparición estelar en los teclados Rick Wakeman de Yes, que se hizo amigo de Ozzy en los años 70 y tocó en el álbum Sabbath Bloody Sabbath en el tema Sabra Cadabra. También incluye a Zakk Wylde. Es una formación de lujo y desde mi punto de vista probablemente el último álbum realmente relevante de Ozzy. Eso no quiere decir que no haya grabado buenas canciones después de estos discos. Desde mi punto de vista su momento estelar se termina aquí. Este es el pináculo de Ozzy Osbourne. Por eso me encanta mucho esta recopilación y desde luego que la recomiendo. Tengan cuidado porque se puede conseguir, pero han retirado el tema Shot in the Dark, la canción número 9, y la han cambiado por Miracle Man,
Son cambios que demeritan a la recopilación. Desde mi punto de vista, esta es la que hay que buscar, esta es la que hay que ir por ella. Aquí abajo la lista de los músicos a los que les da agradecimientos Ozzy Osbourne. Además, este disco recopilatorio es interactivo, lo puedes insertar en una computadora y te aparece un juego divertido de una especie de panteón donde se aparecen algunos huesos y tú tenías que golpearlos antes de que desaparecieran para pasar de nivel. De hecho, es un juego muy sencillo para la época, pero era divertido tenerlo y poderlo jugar. Incluía algunos videos de temas como Perry Mason y algunos más de este recopilatorio. Si eres principiante en la música de Ozzy Osbourne o solamente quieres sus éxitos, pues te recomiendo iniciar con cualquiera de estos 3 materiales. Especialmente pondría por encima de los otros el estupendo de Osman Comet. Bueno amigos, si les gusta Ozzy Osbourne, les pido por favor que nos dejen un like. Si no se han suscrito al canal, los invito a hacerlo. Hasta la próxima.